Bienvenido nuevamente. Hoy le vamos a presentar la sustentación del laboratorio número 4, fuentes de corriente, en el cual mi compañero Alison José Almenta y mi persona, quien les habla, Jimmy Parra, les sustentarán el dicho laboratorio. Para ello, hemos hecho un análisis a mano, donde les explicaremos cómo hallar las corrientes de referencia, que depende de lo que nos dice la guía, y utilizaremos expresiones matemáticas como la de la corriente de referencia para hallar la resistencia de referencia y la de corriente espejo y corriente Wheeler para hallar las resistencias de la corriente de Wheeler, y esta la utilizaremos como adicional. Entonces mi compañero le explicará la primera parte. Para hallar la corriente de referencia, la expresión matemática, pues obviamente como lo dice en la guía y como lo explicó el ingeniero con nuestros códigos, al terminar mi compañero es el 318 y el mío 592, lo dividimos en 2 y pues eso nos da 455 microamperios. La expresión de la corriente de referencia va a ser igualada al valor absoluto del voltaje sobre la resistencia de referencia. Lo que queremos es hallar la resistencia de referencia. Entonces despejamos y la corriente de referencia va hacia la parte inferior. La resistencia de referencia es igual a 5 menos 0,7 sobre lo que nos había dado en la corriente de referencia, que es 455 microamperios. Eso nos da un valor de 9.45 kilo ohms. Podemos observar que, como dijo mi compañero ahorita, tenemos la expresión matemática de la corriente de espejo, ¿no? Entonces, esto es la corriente de referencia que va igualada a la corriente inicial. Y pues vamos allá también con la expresión de Guida, la parte de la corriente inicial, pues es igual a N, voltaje de T sobre la resistencia, pues del logaritmo natural de la corriente de referencia sobre la corriente inicial. Tenemos el beta, que es de 150, el valor de voltaje de T, que es 25 milivoltios, y voltaje de que es menos 5. Eso pues quiere decir obviamente que la corriente I sub 01 es igual a la I sub 0. A continuación mi compañero va a seguir explicando en la parte de... Bueno, una vez montado el circuito en el laboratorio, nos dicen, tenemos aquí nuestro parte, nos dicen que tenemos que hallar una I sub 0, o sea, una fuente espejo. Después tenemos que hallar una fuente espejo que obviamente le vamos a incluir una corriente Wheeler para que nos dé el 1.5, al igual que esta, que nos tiene que dar 2.3. Para ello, montamos el circuito en el simulador Orca de la siguiente manera, en el cual tenemos aquí que tenemos una corriente espejo, tenemos aquí el transistor, el Wheeler, igual acá, y acá el otro Wheeler. Entonces, para esta parte, que es la parte que llamamos B, la hacemos para hallar la resistencia. Entonces, sabemos que la corriente inicial es igual a la corriente de referencia, ya que si nosotros simulamos y vemos la corriente que transcurre por acá viene siendo la misma corriente que va a ingresar por la de I sub 0. Entonces, vamos a utilizar la ecuación de Wheeler, la que nos mencionó el compañero, que es la siguiente. Con ella lo que necesitamos hallar es la resistencia. ¿Qué hacemos? Despejamos. Entonces, como nosotros necesitamos hallar la resistencia, la pasamos al otro lado y nos va a dar que I sub 02 por la resistencia 1, que la vamos a llamar así, es igual al valor térmico por el logaritmo natural de la corriente de referencia sobre la corriente de entrada 2. Entonces, nosotros tenemos el valor de referencia, pero no tenemos el valor de la corriente de entrada. Entonces, como sabemos que en la guía nos plantearon que tiene que ser 1.5 por la corriente de entrada, entonces tenemos que la corriente I sub 01 más la corriente I sub 02 es igual a 1.5 de la corriente de entrada. Podemos también decir
la siguiente expresión, que la corriente de entrada 1 es igual a la corriente de entrada. Pues lo explicaba anteriormente, que la corriente de referencia va a ser la misma corriente que pasa por aquí. Entonces, aquí lo que hacemos es cambiar esto por I sub 0 y pues esto sería como si tuviéramos un 1. Lo pasamos al otro lado, como está positivo, queda negativo y sería 1.5 menos 1, sería 0,5 a la 0. 0,5 de la corriente de entrada, que es igual a la corriente de entrada 2. Entonces multiplicamos 455 por 0,5 y nos da un valor de 227.5 microamperios. Ahora, para hallar la corriente entregada y de una vez salir de las corrientes aquí, entonces sabemos que la expresión de la corriente entregada entre los dos transistores es la suma de las dos. Lo que hacemos es la corriente I sub 0,1, que es igual a la I sub 0 o I de referencia, la corriente de referencia, más la corriente de entrada 2, que es esta. Entonces sumamos esto más esto y nos da que es un valor de 682.5 microamperios la corriente total entregada. Ahora procedemos a hallar la resistencia 1. Para ello, una vez despejado, sabemos que para dejar la resistencia 1 pasaría la corriente I sub 0,2 a dividir. Esto lo podemos dar en diferentes expresiones. Puede ser esta, donde vemos que manejamos I sub 0, la corriente entrada 2, o acá que manejamos el 0.5 por la corriente entrada, que viene siendo igual, lo mismo. Seguimos aquí y lo que hacemos es sustituir los valores. Como sabemos que el valor térmico es 25 milivoltios, tenemos el logaritmo natural de I sub 0, que es 455. Tenemos el 0.5 por I sub 0 o I sub 0,2, que es el del mismo valor que es este. Sería 227.5 microamperios y acá tenemos lo mismo abajo, entonces lo dividimos en esto. Al hacer esta operación, la resistencia 1 nos da 76.1700198.4 ohmios. Esto lo aproximamos a 76.2. En el caso C, mi compañero lo explicará. Mi compañero lo explicará. En este caso, vamos a hallar la resistencia 2, así tal cual en el procedimiento anterior lo explicó mi compañero para hallar la R1. En este caso, pues, tenemos la I sub 0,3, que pues obviamente igualado a la I de referencia va a ser por 2. ¿Por qué? Porque pues obviamente esta está en cascada y pues bueno, aquí la vamos a mostrar, está en cascada, entonces pues ahí obviamente va a estar multiplicado por 2, ¿no? Y pues eso nos da un valor de 910 microamperios, ¿no? La corriente I sub 0,3, que sería pues las dos que están en cascada. Entonces el siguiente paso, como lo veníamos explicando, pues el 2,3, que pues es lo que nos dan esa fuente espejo, 2,3 I sub 0, va a ser entre las dos corrientes, o sea, la corriente I sub 0,3 más la I sub 0,4, pues porque obviamente es en cascada. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pasar la I sub 0,3 al lado izquierdo y como pues se está multiplicando por las dos, se va a pasar de parte negativa. O sea, 2,3 menos 2 por I sub 0 queda igualada a I sub 4. Como la expresión matemática espejo, ¿sí? Para que cumpla el procedimiento. Una vez dado esto, vemos que el I sub 0,4 nos da un total de 136,5 microamperios. La corriente entregada pues es la sumatoria de la I sub 0,3 pues más I sub 0,4. Anteriormente habíamos visto que la I sub 0,3 nos daba pues 910 microamperios más la sumatoria de la corriente de I sub 0,4. Esto es un total de 1046,5 microamperios. Entonces reemplazamos en la fórmula de Guidas, que sería la resistencia, pues ya despejada, la resistencia 2 es igual al BT del logaritmo natural sobre la corriente de referencia
sobre I sub 4 sobre el I sub 4. O sea, el I sub 4 nos da 236, ¿no? Reemplazamos, el BT pues es 25 milivoltios, el logaritmo natural de 455 microamperios, que era la suma de la corriente de referencia sobre 136 microamperios. La resistencia número 2, pues nos viene, resistencia 2 nos viene dando 220, que aproximadamente sería 221 ohmios. Bueno, ahora para finalizar le mostraremos el circuito ya montado en el simulador ORCAD, donde vemos que tenemos nuestras corrientes de entrada, nuestro I sub 0 de withdraw, la corriente de withdraw. En el caso del compañero que decía que 2 veces la corriente de referencia es porque están los dos conectados. Y aquí está la otra corriente de withdraw que se da acá en este caso. Para ello vamos a simular y vamos a darnos cuenta de lo siguiente. La corriente de referencia nos da 463 microamperios, lo cual nos da muy similar a lo que nos dio matemáticamente. Tenemos que tener en cuenta que la incertidumbre que tiene el programa ORCAD es muy cercana y va a estar vacilando entre ciertos aspectos, pero vemos que es muy similar. Aquí vemos que el circuito nos corrió exactamente y hemos utilizado los transistores QN2222 bipolar. Esto es todo, muchas gracias por su atención.